La elaboración del artículo científico es a partir de una revisión bibliográfica, porque obviamente ustedes no pueden hacer en este momento ningún tipo de ensayos ni nada de eso, sino solamente leer la información que existe y de ahí como construir ese artículo. Así que esto se va a tratar de un artículo de revisión. Y más allá de un artículo de revisión, se va a tratar de un artículo de comparación. Esto es un artículo de comparación. ¿Recuerdan ustedes que yo en la clase pasada les hablé del libro de Ibero Arsen, que es la especiación de arsénico? ¿Sí? ¿Recuerdan eso que les dije que buscaran ese libro de Ibero Arsen? Sí, señor. Bueno, entonces, a partir de ese libro, esa va a ser nuestra base para que cada grupo construya su artículo científico. ¿Por qué va a ser la base? Porque este artículo científico lo que va a hacer es comparar una técnica analítica, que yo les voy a indicar cuál, versus un tipo de voltametría. ¿Listo? Entonces van a hacer la comparación de esas dos. Así que dentro de eso, pues ustedes tendrían que evaluar los costos, el tiempo, los límites de detección y de cuantificación, la sensibilidad, bueno, todo lo que se pueda comparar entre las dos, para al final, en las conclusiones de ese artículo, ustedes tienen que decir, cuando tenemos tales muestras, es mejor utilizar tal técnica por tal y tal razón. Pero cuando se presentan estas muestras, pues es mejor utilizar tal técnica por tal y tal razón. Bien, eso es como lo que tienen que concluir después de haber leído mucho, después de haber elaborado como una tabla comparativa, después de hablar un poco pues, de las dos técnicas como tal. Y entonces, en ese orden de ideas, quiero que en este momento, por favor, los que ya descargaron el libro, ¿ya descargaron todos el libro de Ibero Arsen? Sí, sí. Vamos a abrir un momento ese libro de Ibero Arsen. Profe, ¿cómo es comparar una técnica analítica versus qué? Yo les voy a dar una técnica analítica y la tienen que comparar versus la voltametría. Pero todos van a ser para determinar arsénico, porque nos vamos a basar en ese libro de Ibero Arsen, ¿listo? Entonces, por favor, abramos un momento ese libro de Ibero Arsen. Yo ya les comparto la pantalla. No, esperen. Esperen un momento. Porque creo que no lo abrí. Arsénico, monografía. Ah, sí, ya la abrí. Entonces ahora sí les puedo compartir aquí la pantalla. Entonces, chicos, fíjense, este es el libro. Este es el libro. ¿Sí? ¿Ya están viendo mi pantalla? Sí, señor. Este es el libro que, como yo les decía, son metodologías analíticas para la determinación y especiación de arsénico en aguas y suelos. Entonces, chicos, en este libro nos dicen las diferentes metodologías y las técnicas analíticas que se pueden usar para poder determinar la cantidad de arsénico que hay tanto en aguas como en suelos. Entonces, si nosotros vamos un momento aquí al contenido del libro, ¿cierto? En el primer capítulo, pues nos habla del arsénico, las formas del arsénico que hay en agua y suelos. Luego nos habla un poco del tratamiento de las muestras para determinar arsénico. Y desde el tercer capítulo, chicos, desde el tercer capítulo nos habla de las técnicas que vamos a usar. Quiero que en este momento una persona por grupo levante la mano. ¿Listo? Una persona por grupo levante la mano. Bien, Paula ya levantó la mano por el grupo de ella. ¿Quién más? Jimena levantó ya la mano por el grupo de ella. Gerald levantó la mano por el grupo de ella. Pero creo que Gerald y Jimena están en el mismo grupo. Valentina levantó la mano por el grupo de ella. Sí, me corrigen si estoy mal, pero Gerald y Jimena están en el mismo grupo. Sí, creo que sí. Bien. ¿Qué otro grupo me falta? Pero bajaron la mano las dos, Geraldine y Jimena.
Bueno, dejen la Jimena arriba, por favor. Valentina, ¿qué otro grupo nos falta, chicos? ¿Solo son 3 grupos? No, son más, creo que son 4 o 5. ¿Los demás grupos qué? Los demás grupos. Bueno, voy a ir asignando. Entonces, vamos con el grupo de Paula. ¿Listo, Paula? La técnica analítica que tú vas a utilizar para la comparación es esta de aquí, la del capítulo 3. ¿Listo? Paula, tienes el capítulo 3. Paula Linares. ¿Listo? ¿Cuál es la técnica? Espectrofotometría UV-Vis. ¿Listo? Esa va a ser la técnica que tú vas a desarrollar, espectrofotometría UV-Vis. Así que ese capítulo 3 pues te va a servir mucho para la construcción de el artículo científico. Bien, vamos ahora con Jimena. Jimena, la técnica que va a tener tu grupo va a ser la que está enumerada en el capítulo 4. ¿Listo? En el capítulo 4. Ese capítulo 4 nos habla de la absorción atómica con generación de hidruros, o más conocida como la FIAS, por sus siglas en inglés. Entonces, este lo va a tener el grupo de Jimena, perdón, Jimena es con J, de María Jimena, y ese va a ser el que va a comparar con la técnica electroanalítica. Ahorita les voy a dar técnica electroanalítica a cada uno de los grupos, ¿bien? Entonces, ya tenemos UV-Vis para Paula, tenemos absorción atómica con generación de hidruros para Jimena, el grupo de Karen Aguancha, vamos a asignarle al grupo de Karen Aguancha. Así que vamos a tener para el grupo de Karen Aguancha absorción atómica con horno de grafito. ¿Listo? Absorción atómica con horno de grafito. Este es el que va a tener Karen Aguancha. ¿Listo? Ese es el grupo. Entonces, ahí tienen eso, que en sus siglas en inglés son GFAAS. Seguramente ustedes en internet van a encontrar mucha más información, pero lo que les digo, esta información que hay aquí es específica para el arsénico y obviamente el artículo pues lo que trata es de la comparación de técnicas voltamétricas con las técnicas tradicionales. Bueno, ya está Karen. Y el grupo de Yasser. Vamos a ir con... Sí. Vamos a ir con la espectrometría de masas. Con plasma inductivamente acoplado. ¿Listo? El capítulo 7. El capítulo 7 va a ser para Yasser. Listo, profesor. Listo. Entonces ya tenemos, ¿existe algún otro grupo que no le haya asignado de pronto? ¿Solo son 4 grupos? Profe, nosotros. Valentina, pero no. ¿Con quién eres tú, Valentina? Con Angie Paula Andrea, con Dina Marcela No, y con Méndez. es que ninguno subió la mano. Bueno. Ustedes van a tener el capítulo 6, ¿listo? El capítulo 6, que es espectroscopía de emisión con plasma inductivo de argón, ¿listo? Espectroscopía de emisión con plasma inductivo de argón. Entonces, es Franci Ruiz. Bien. Tendríamos ahí los 5 temas, ¿listo? Los 5 temas. Cada uno ya tiene un tema, que esa es la técnica, digamos, la técnica tradicional, o sea, la no voltamétrica, la que no es electroquímica, ¿listo? Tenemos la técnica que no es electroquímica. Si ustedes se dan cuenta, y seguramente muchos ya lo leyeron, en el capítulo 10 nos habla de las técnicas voltamétricas. Las técnicas voltamétricas, dentro de las cuales encontramos diferentes tipos de técnicas voltamétricas. Entonces, chicos, a cada uno de los grupos le va a corresponder una de estas técnicas voltamétricas. Vamos a empezar por el grupo de Franci y Valentina, ¿listo? Valentina, ¿qué técnica te tocó? La técnica tradicional, ¿cuál te tocó?
La 6, profe, la del capítulo 6. Listo, bueno. La espectroscopía con plasma de argón. Entonces, van a comparar esa del capítulo 6, la van a comparar con la voltametría cíclica, ¿listo? Aquí voy a poner Ruiz. Van a comparar la del capítulo 6 con la voltametría cíclica. La van a comparar. ¿Listo? En costos, en tiempo, en límites de detección, todo lo que ya dije. Al grupo de Yasser, ¿qué técnica les tocó a Yasser? Absorción atómica por grafito. Es que yo soy del grupo de Cabrejo, no del otro, profe. ¿Cómo así? Siempre nos confunde. No entendí. Nada, pues mis compañeros o sea, usted ya les dio el tema a ellos, es absorción atómica con horno de grafito. Entonces, ¿por qué volvió a hacer la mano? El que le dio a Guancha, profe, Pero es sí, ¿por qué volvió a alzar la mano? Usted ya la tenía arriba, guancha. porque no había escuchado que... Entonces, ¿solo son 4 grupos? Sí, Ah, profe. azul, verde, amarillo, rojo. Sí, solo son 4 grupos. Bueno, no importa. Ahí ahora. ¿Dónde está el libro? Me perdió el PDF. Bueno, bien. Entonces, aguancha, ¿cierto? Que ya te asigné un tema. Tú vas a comparar esa técnica con la polarografía normal. Acuérdense que todas estas que están aquí son técnicas electroquímicas. Entonces, vas a comparar la técnica que te di, que es la de horno de grafito, la vas a comparar con la polarografía normal. Al grupo de Jimena, no, entonces esperen, porque es que aquí lo que hizo Yasser fue despelotarme todo esto. Yo ya tenía todo ordenado. ¿Sí ven? Se ya se la embarra, hombre. Voy a tener que borrar todo esto acá. Voy a repartir otra vez porque por culpa de Yasser quedó mal repartido. ¿Listo? Las primeras que les di sí son, esas sí están bien. Pero entonces, al grupo de, ¿qué habíamos dicho? De Valentina, ¿listo? Valentina, vas a tener polarografía normal. Ya no voltametría cíclica, sino polarografía normal, ¿listo? Polarografía normal. Al grupo de Aguancha, ahora sí, va a tener voltametría normal de impulsos, ¿listo? ¿Listo, Aguancha? O sea que su artículo va a ser la comparación, ¿cierto? La comparación entre el horno de grafito y la voltametría normal de impulsos, ¿bien? Al grupo de Jimena le vamos a poner la voltametría diferencial de impulsos, ¿listo? Al grupo de Rivera. Es decir, que van a tener que comparar la de generación de hidruros en frío con la voltametría diferencial de pulsos. Ese va a ser el artículo de ellos. Y el artículo del grupo de Linares, va a ser el tema que les di, que es espectrometría UV-Vis versus la voltametría de onda cuadrada, Entonces, ahí ya tendríamos los 4 artículos del parcial. ¿Listo, chicos? ¿Es claro para todos los grupos los temas? Sí, profe. Sí, señor. Clarito. Ok. Entonces, ahí está. Obviamente aquí en el libro pues tienen mucha información, pero la idea es que obviamente complementen con lo que encuentren en internet, en artículos, en tesis, en libros, no sé, en lo que sea. Y obviamente recuerden que para un artículo de revisión lo más importante siempre es, una de las cosas más importantes siempre es las referencias. Porque si es de revisión, pues entre más referencias haya tenido, entre más diferencias haya tenido yo, entre más referencias haya tenido yo, pues quiere decir que consulté mayor cantidad de bibliografía.
Otra de las cosas importantes de esto es que las referencias, chicos, las referencias deben ir en IEEE. ¿Listo? Las referencias, nada de APA. O sea, no de Angie Pablo Andrea, sino nada de tipo APA. Porque esas son como para psicólogos, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo en IEEE, que es de ingenierías. Que creo que igual Profe, es una pregunta. para... Dime, Jimena. ¿La voltametría diferencial de impulsos y la de pulsos es la misma? Sí, impulsos y pulsos es lo mismo. Y voltametría y voltamperometría es lo mismo. Bueno, profe. Bien. Bien, es la DPB. Eso sí, las siglas no cambian. Es que en donde cambia es en el español, porque en inglés siempre es pulse. No existe impulse, no existe esa palabra, no existe. Solo hay pulse. Entonces, pues en el español es que se le pone esta ahí, pero puede ser impulsos o pulsos. Pero en inglés van a encontrar es differential pulse voltametry. Para este van a encontrarla en inglés, porque van a encontrar mucha más información si buscan en inglés. Para esta es normal polarography, para esta es normal pulse voltametry y para esta es square wave voltametry. Bien, entonces ya con eso. Ahora, ¿qué tiene que ir en ese artículo de revisión? Se preguntarán ustedes. Para eso, lo que van a hacer los que tengan computador y los que no, pues van a tomar nota o van a poner cuidado. ¿Qué van a hacer para tener como un formato, una plantilla, ¿no? De donde guiarse para que tengamos como todos lo mismo. Para hacer eso es, van a entrar un momento, entren al navegador y en Google, en el navegador, en el buscador Google, van a poner electroanálisis. Pero les comparto la pantalla de mi para que se vayan dando cuenta lo que vamos haciendo. Electroanalysis Journal, ¿listo? Van a escribir Electroanalysis Journal, ¿bien? Cuando busquen Electroanalysis Journal, les va a aparecer esto de acá, ¿sí? Todos los que están buscando, ¿sí les salió esto? La primera respuesta. Sí, señor. Y entonces ahí le vamos a dar clic donde dice Author Guidelines. Author Guidelines. O sea, le vamos a dar clic en esta parte de acá. Cuando le demos clic en guías para autores o Author Guidelines. Ahí sale un Word, ¿no? Ahí le sale una página, que es la página precisamente plantillas. de la plantilla. Y entonces, estas plantillas, fíjense acá, ¿cuál vamos a utilizar de las plantillas que hay aquí? Vamos a utilizar las que dice Reviews. ¿Por qué Reviews? Porque esos son los artículos de revisión, que es lo que vamos a hacer, ¿listo? Entonces, si le dan clic ahí donde dice Reviews, lo que ustedes van a hacer es descargar un archivo en Word. Así que yo lo voy a hacer en este momento para que ustedes se den cuenta. ¿Listo? Entonces yo le voy a dar en Reviews e inmediatamente tendría que abrírseme una pestaña o una descarga, ¿cierto? Entonces yo lo voy a guardar aquí digamos, en escritorio. Y cuando lo descarguen, vamos a abrir un momento esa descarga, ¿cierto? Les debería abrir un archivo en Word, un archivo en Microsoft Word. Y entonces ahí ustedes tienen su plantilla, ¿listo? Su plantilla en la cual pueden desarrollar su artículo. Entonces les voy a compartir igual nuevamente la pantalla para que se fijen cómo es ese Word. Es claro cómo descargar el Word, ¿cierto? Sí, Sí, señor. profe, ya lo descargué. Bien.
Y entonces cuando abran ese documento en Word, se van a encontrar con lo siguiente. Obviamente, chicos, no les voy a pedir que hagan esto en inglés. Háganlo en español. Pero sí les voy a decir una cosa. A pesar de que lo hagan en español, yo quiero ver muchas referencias en inglés. Porque eso me dice que sí buscaron, que sí hicieron una búsqueda amplia. Entonces, cuando yo revise la bibliografía, quiero encontrar varios artículos o varios documentos que estén en inglés. Entonces, aquí simplemente ponen el título, ¿cierto? Aquí ponen el título, aquí los nombres de los autores, o sea, los del grupo. Aquí las filiaciones. ¿Qué quiere decir las filiaciones? Pues donde trabajan o donde están haciendo su estudio en este caso. Entonces ahí la afiliación para todos pues sería Universidad Santo Tomás, así que no hay necesidad de ponerlas separadas, sino pueden poner A, B, C, D, pues todos Universidad Santo Tomás. Y asterisco pueden poner el email de un autor, del autor principal, por eso solo hay. Aquí en Receive y Accepted, eso bórrenlo, eso no tiene nada que ver. En Abstract pues ponen un resumen, como esta vez el resumen va a ser en español, pues por lo menos pónganme el abstract en inglés y en español, ¿listo? Eso es lo único que les voy a pedir en inglés, que esté el resumen y también Abstract, al igual que pues las palabras clave. Esto del DOI, bórrenlo, eso no tiene nada que ver, y ya de aquí en adelante pues es un artículo doble columna. Lo primero que van a encontrar es la introducción. Luego de la introducción van los títulos que ustedes deseen poner. Entonces aquí va el título, el primer encabezado. Aquí diría el 2.1, que es un encabezado de segundo orden. Sí, puede ser que tengan encabezados de tercer orden, o sea, el 2.1.1. Si tienen tablas, y aquí simplemente esto también es opcional, como ya los acknowledgements. Y por último, aquí pueden agregar otro numeral. Por ejemplo, aquí pueden agregar otro numeral. Le podemos poner, por ejemplo, 4, que sea conclusiones. ¿Listo? Conclusiones. Y entonces ahí ya tendríamos, junto con las referencias, tendríamos ese artículo científico. ¿Listo? De extensión, chicos, un artículo... ¿Profe, algún máximo de páginas o...? Sí. Eso les iba a contar. Resulta que, obviamente, esto ustedes no van a tener pues mucho tiempo para desarrollar este artículo científico, y de hecho los artículos científicos son cortos y malos de revisión, porque como les dije, es como el dermatólogo al grano. Así que vamos a tener un mínimo de páginas, de 3 páginas, ¿listo? Mínimo 3 páginas, máximo 5 páginas, ¿listo? Entre 3 y 5 quiero que me sinteticen toda la información. Bien. Ojo acá, porque tendrán que hablar, obviamente en el desarrollo tendrán que hablar, explicar un poco lo que es la voltametría que les tocó, explicar un poco lo que es la técnica analítica que les tocó, y a lo último, a mí se me ocurre que lo mejor es hacer un cuadro comparativo de las dos técnicas. Ya cuando hayan explicado una y hayan explicado la otra, al final pueden poner un cuadro comparativo, y ya por último las conclusiones y las referencias. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta, alguna duda, alguna sugerencia o algo que decir. ¿No? ¿Sí está claro todo? Chicos. Sí, profe. Bueno, tal vez yo tengo por acá un artículo así de una comparación así. Voy a ver si lo tengo por aquí para mostrarles un poco más cómo se desarrolla eso. A ver, no miramos, es que estoy buscando que no me acuerdo dónde lo tengo. No, eso debe ser un Word. Bueno, listo, sí. Les tengo aquí uno que yo hice junto con otros compañeros que trabajamos con el tema de electroquímica. Se los voy a mostrar para que ustedes se guíen un poco. Pues aún no, inédito, así que no lo he publicado todavía. Entonces, fíjense,
Yo hice determinación y especificación de arsénico, comparación de las técnicas electroquímicas y las técnicas acopladas. Creo que ahorita no tiene ninguno tiene eso. Entonces aquí tenemos el abstract, tenemos el resumen con las palabras clave, tenemos la introducción, ¿listo? Aquí, yo lo hice con todas las técnicas electroquímicas, porque la idea de este artículo es publicarlo, pero ustedes lo hacen solo con una. Si se dan cuenta que yo expliqué la voltametría normal de impulsos, la diferencial de impulsos, bueno, todas las voltametrías, ya luego expliqué la de onda cuadrada, luego ya expliqué como tal las técnicas acopladas, cómo se hace el muestreo, cómo se hace el procesamiento. Todo esto, obviamente, la mayoría de esto pues se sacó de información del libro de Ibero Barce. Todo esto habla de los métodos separativos, de las técnicas acopladas. Y ya aquí me haría falta un tema de las conclusiones. También me hice esto fue un artículo que se encontró de determinación del arsénico, entonces se hizo como un mapa conceptual, podrían hacerlo. Y lo que me falta aquí en esto es un cuadro comparativo. Que eso no lo tengo, pero pues sí quiero que ustedes lo hagan. Esperen a ver si yo tengo otro, me parece que yo tengo otra versión de esto, donde sí tengo un cuadro comparativo, que sería lo que me gustaría que hicieran, porque así se vería mejor. Bueno, de hecho tengo varios. Pueden a ver en cuál de estos tenemos. Tiene artículo científico final, este sí, final, Tengo, final. por fin, ya, ahora sí, segunda revisión, seguro ya, artículo final 54. Bueno, esperen a ver. Conclusiones, comparación de sustancias reactivas, comparación de costos y exactitud. Bueno, no, es que no lo tengo. Calibración, conclusiones. Bueno, entonces fíjense acá. Esperen, ya les comparto. Es que tengo muchos ejemplos de eso y quiero que sea algo así. Entonces, a ver, ¿están viendo mi pantalla? No. No, señor. No. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la comparación de la voltametría con la absorción atómica. Entonces, bueno, una de las comparaciones, por ejemplo, bueno, la voltametría se mide la intensidad de corriente, en cambio, en la absorción atómica se mide la absorción de la luz. El límite de detección para arsénico 3, recuerden que todo esto es enfocado al arsénico, ¿no? Porque si no, pues no podríamos como tal definir límites de... Por ejemplo, el límite de detección para arsénico 3 es de 0.13 microgramos litro y para arsénico total es de 0.3 microgramos litro. Para la absorción atómica, el límite de detección es 1 microgramo litro. O sea que, si se fijan, ahí en esas ventajas, en esa comparación entre voltametría y absorción atómica, cuando yo hago ese cuadro, ya me va a quedar más claro cuál es mejor que cuál. Y eso es lo que quiero que al final ustedes concluyan. Y así pues tenía como un cuadro comparativo. No tengo tantos artículos que escribí hace tiempo, pero ya no todos están en stand-by. Pero bueno, el cuento es ese, ¿no? Que quiero que sea algo más o menos así. Dime, Jimena. ¿Sí, Jimena? Nada, profe. Es que pensé que había levantado la mano porque me salió acá. Bueno, listo. Y quiero que sea algo más o menos así. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que queremos con esto? Pues hasta el momento sí, señor, pero pues yo creo que cuando lo vayamos desarrollando, pues nos surgen dudas. Así es, así es. Y por eso mismo la idea de la otra semana es tomarnos las clases para irlos revisando, para ir solucionando esas dudas y para ir avanzando, ¿listo? Chicos, en ese orden de ideas,
en ese orden de ideas, la exposición que quiero que hagan de mañana es de la voltametría que les tocó. ¿Listo? Entonces, a un grupo le tocó polarizografía normal, me habla 5 minuticos de polarizografía normal, a otro grupo le tocó voltametría de onda cuadrada, me habla 5 minutos de voltametría de onda cuadrada, al otro grupo le tocó voltametría diferencial de pulsos, 5 minutos de voltametría diferencial de pulsos, y al otro grupo normal de pulsos. ¿Listo? ¿Está claro lo que tienen que presentar mañana? Una exposición de 5 minuticos de la voltametría. Sí, señor. Sí. Obviamente, entender eso y hacer esta exposición les va a ayudar también para